buenas tardes. Hoy estamos con una invitada especial que yo tenía muchísimo invitándola. Gracias a Dios ya se dio, no para el tema de justicia restaurativa. Es toda una experta, por eso de la invitación, Socos, para que te presentes. ¿Qué tal? Pues igual también es un gusto estar aquí en este espacio y con Carla, pues que también la conozco, la estimo y además pues por el tema en lo personal sabe ella que creo en la justicia restaurativa, que es el tema que trabajaríamos el día de hoy, que me apasiona también todo lo que tenga que ver con este tema, con los beneficios, en cómo actualmente también considero que es importante también saber de este tema y los alcances que tiene, los beneficios y que todo es ahora sí que a favor de lo que es la comunidad y hasta poder llegar a un punto que pudiéramos considerar un proceso que puede ser tan sanador a nivel individual, pero también a nivel comunitario o hablando del tejido social también. Entonces, bueno, mi nombre es Socos Denise Arari Acevedo, yo soy psicóloga de profesión y actualmente facilitadora de procesos de justicia restaurativa, y pues sería básicamente esa mi presentación. Sí, pues es un gusto tenerte en mi programa, que yo ya la anhelaba para que es toda una experta en restaurativa y no se me olvida que tú la defiendes hasta el final. Por eso vamos a empezar con unas preguntas para que ella nos vaya desarrollando el tema de justicia restaurativa. ¿Ok? Comienzo pues que nos explique qué es justicia restaurativa. Ok, muy bien. Fíjate que hablar de justicia restaurativa, yo creo que te pudiera a lo mejor mencionar, hablando de la teoría que hay hasta ahora, hay un autor que a lo mejor muchos ya lo ubican como el padre de la justicia restaurativa, que es Howard Serr. Y de ahí en adelante se han, ahora sí que sumado varios también autores o personas que hablan de la justicia restaurativa hoy en día y van pues de alguna manera complementando este concepto, pero a mí hay un concepto, por así decir, que me gusta mucho, que es el que utilizan las Naciones Unidas, donde habla de que justicia restaurativa sería una respuesta, fíjate, es una respuesta, dice, evolucionada al delito o al conflicto y que respeta esta igualdad de cada persona, construyendo lo que sería la comprensión y la armonía social a través, dice ahí, de la sanación de aquellas personas que se han visto afectadas. Entonces a mí se me hace, pues ahora sí que un concepto, por así decirlo, pues más completo. Y ya si nos vamos a detalle y a lo mejor a entenderlo un poco más, pues entonces desde aquí podemos partir que ya no es una visión de una justicia desde un punto punitivo o delito, castigo, sino va más allá hacia un proceso que transforma, un proceso más humano, un proceso donde trasciende también la labor que haces como facilitador en las personas, en lo que es la afectación del impacto que tuvo ese delito o esa acción. Y sí es verlo desde esta pues visión más integral, ¿no? También yo pienso que desde ahí, ya en el ámbito legal, pienso que la necesidad también de aplicar la justicia restaurativa también viene desde una parte que se descuidó, pienso yo, como a la víctima. Era más bien como cuando había un delito, pues se enfocaba más bien la cuestión legal como a decir, ah, bueno, qué ley se dañó o se vio afectada o quebrantada, ¿no? Qué ley, qué castigo, qué sanción amerita esta conducta o este delito, ¿no? Ya etiquetando. Y se deja a un lado, pues ahora sí que a la persona, y la persona aquí principal que vemos que directamente se vio afectada, pues es la víctima. Entonces a la víctima, pues se descuida desde el punto de vista que pues a veces no se le escuchaba, no se le preguntaba qué necesita a partir de esta afectación, qué es lo que, cómo considera que se puede esta afectación restaurar y que a veces cuando hablamos de una reparación, porque la ley nos marca pues el término de reparar el daño o reparación del daño, pues no siempre tiene que ver con una cuestión de monetaria, ¿no? Como una cuantía. Es como ir más allá y entonces explorar.
cuando un delito impacta o cuando una acción que hace alguien impacta en alguien, es revisar que primero cada persona pues es distinta, revisar en esta víctima cómo se vio afectada y qué necesidades surgen a partir de esa afectación. Pero la justicia restaurativa es en esta visión tan completa que no solamente se queda en esa parte. Para mí es como si esta justicia restaurativa viniera como a romper ciclos. Por ejemplo, el ciclo de la víctima, donde a lo mejor a veces hasta el mismo sistema revictimizamos, en el mismo sistema revictimizamos a una víctima y no le permitimos también, pues como les decía, atender necesidades como el ser escuchada, el narrar lo que pasó, el sentir nuevamente el control de su vida, el a lo mejor necesidad de informarse qué fue lo que pasó, por qué a mí me sucedió esto, por qué a mí me hizo esto, y entre otras necesidades, ¿no? De seguridad también, eso es también muy, muy común. Entonces, si no atendemos estas necesidades, pues también nos quedamos como en un ciclo de que no le quitamos la etiqueta de víctima. Cuando ya se atiende las necesidades, entonces lo que logramos muchas veces es que la misma víctima sane esas necesidades, pero también que se quite la etiqueta de víctima para que pueda también aprender sobre lo que vivió y poder incluso, ¿por qué no?, utilizarlo en un futuro para bueno, para su propia sanación, para a lo mejor con esto que me pasó, lo comparto en la comunidad y genero a lo mejor un proyecto para personas que se puede con esto prevenir que les pase lo que a mí me pasó, o simplemente apoyarnos en compartir en estos grupos de apoyo estas experiencias similares. Entonces, hasta llega un punto donde si rompes el ciclo de la víctima, pues puede ser que hasta eso lo resignifiquemos y pueda aportar también algo a la sociedad y quitamos, como les digo, la etiqueta de víctima, ¿no? En el caso de la persona que comete el delito o que hace la acción que genera daño, eso se le llamaría ofensor. En este caso, pues también es romper lo que es el ciclo del ofensor, donde estamos como más acostumbrados a si alguien hace un daño, pues lo expulsamos, lo castigamos, pero se pierde esta persona de tomar conciencia de cómo afectó esa conducta y en darse cuenta de cómo afectó o a quiénes afectó, también generamos una sensibilización, una mayor conciencia y se da la oportunidad también de que esta persona no solamente reciba un castigo, sino también que asuma la responsabilidad de una manera activa, dándose cuenta de a quiénes afectó y cómo los afectó, escuchando qué necesita esa víctima y entonces tomando esa responsabilidad para hacer lo correcto. Ese sería como el objetivo, ¿no? Que esta persona asuma la responsabilidad y se le dé la oportunidad de hacer lo correcto. Y también muchas veces también vamos un poquito más allá con la parte del ofensor, porque bueno, también hay que ver qué pasó, que él decide hacer esa conducta. Si nos damos un poquito a la historia del ofensor, quizá nos encontremos que a su vez él fue víctima, no trabajó su parte de víctima y se vuelve ofensor. Entonces ahí se da un ciclo víctima-ofensor, donde esta persona traía a lo mejor una situación de la familia donde se vio afectado y con toda esa situación que no trabajó de una manera funcional, pues entonces él ahora decide hacer una acción hacia el otro que causa un daño y se convierte en ofensor, ¿no? O a lo mejor hay situaciones de adicción que también a veces pasa y por eso, por ejemplo, roba, ¿no? Situaciones a lo mejor, como les digo, familiares, situaciones de adicción o qué conflictos en lo personal lo llevan a generar esa conducta. Entonces también nos permite la justicia restaurativa analizar con el ofensor qué pasa, que él decide o él está generando esta acción de delito o de daño hacia otras personas. ¿Para qué? Para que también quitemos la etiqueta de ofensor y lo volvamos a integrar a la comunidad de una manera pues funcional o una manera pues donde ya no haya ese peligro de que vuelva a repetir esa conducta o vuelva a repetir ese daño, ¿no? Y aquí la justicia restaurativa incluye lo que sería otro aspecto, que sería no solamente la víctima, no solamente el ofensor, sino también cuando hay un daño, nos damos cuenta que también hay una comunidad que se vio afectada, que es esta parte también la que
la justicia restaurativa toma, ¿no? En esta parte de la comunidad, bueno, pues sabemos que cuando hay un delito, por ejemplo, o un conflicto o un impacto sobre una acción, pues no solamente a veces se afecta directamente a una persona, sino al entorno de esa persona, que es esta comunidad. Por ejemplo, si hay una acción que impacta, que genera un daño en una escuela, pues se va a ver afectada toda esa comunidad escolar. Si, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si yo voy al cine y a lo mejor voy pues con mi familia, con mi pareja, mis hijos, por ejemplo, pues ahí si sucede que me voy al cine y me roban, pues entonces no solamente yo directamente me vi afectada, sino también quien iba conmigo, ¿no? Mi familia, que a su vez también vivieron pues esa afectación de una manera a lo mejor indirecta, pero también fueron parte de la afectación. Esa sería la comunidad que también pues la pone en el tema de la justicia restaurativa. Entonces serían ahí, pues podemos ver ahora sí que tres aspectos que revisamos, ¿no? Que sería la víctima, el ofensor y la comunidad, y que a su vez la justicia restaurativa va a atender las necesidades de la víctima a partir de lo que sucedió, qué necesidades surgieron con la víctima, también en el ofensor, qué necesidades surgen en el ofensor, como en el caso del ofensor, pues sería asumir la responsabilidad, reparar el daño, pedir una disculpa, hacer lo correcto. Y en el caso también, por último, el tema de la comunidad que también se vio afectada de forma indirecta y que también es importante que participe para también ver qué necesita y también que sea parte de lo que es las formas en las que se ocupan plantear las soluciones para que se pueda esto atender, ¿no? Entonces, prácticamente como la justicia restaurativa, pues ahora sí que es un tema amplio, es un tema, pues que ve no nada más se queda en la parte punitiva, en la parte del castigo, en la parte de expulsamos y ya, sino es como tomar todo esto o este análisis de qué fue lo que pasó, quiénes se vieron afectados e ir transformando e ir sanando en lo posible lo que sean necesidades que a todos nos compete o bueno, a todos los que vivieron esa afectación, ¿no? Como quien dice, trabajar para que, perdón, trabajar para que se restaure, ¿no? Así es. Ese círculo. Socos, ¿en dónde es aplicable la justicia restaurativa? La justicia restaurativa, fíjate que ahí también pudiéramos trabajar que la justicia perdón, restaurativa o hablar del tema de justicia restaurativa es todo un espectro, porque hay veces que la gente que conoce del tema o ha escuchado del tema pensaríamos como que nada más nos quedamos en la parte de que, bueno, esto como es justicia, Ah, pues tiene que ver con la parte legal solamente, ¿no? Y sí, si bien es cierto, pues en lo que son instituciones de aspecto legal, por ejemplo, sobre todo en el ámbito penal, pues vemos mucho la aplicación de la justicia restaurativa como, digamos, a manera de mecanismo alternativo, como la mediación, la conciliación y lo que sería junta restaurativa, que aquí es donde entraría, ¿no? ujú. Pero sí me gustaría como mencionar que hablar de justicia restaurativa es mucho más. Hablamos de todo un espectro desde lo más informal hasta lo más formal. Y ahí es donde vendríamos más bien diciendo que existen prácticas restaurativas y no solamente quedarnos con la idea que, pues una junta restaurativa o hago restaurativa en esta modalidad, por así decirlo, que quizá ubiquemos más, que es en una institución legal donde yo tengo, o más bien presente una denuncia porque sucedió un delito y de esa manera se va a atender la situación del delito. No, sino abarca más, es un espectro donde vamos de lo más informal a lo más formal, haciendo estas prácticas restaurativas. Por ejemplo, en una escuela se puede aplicar desde el momento donde empiezo a enseñar a lo mejor a los alumnos, decir, ¿sabes qué? A lo mejor va el maestro y dice, ¿sabes qué? El día de hoy yo con la situación que estoy viendo en el salón me siento de esta manera. Desde el hecho de tomar conciencia de mi emoción, de cómo me está afectando la conducta del otro, de ponerle nombre a esa emoción y responsabilizarme entonces de cómo me estoy sintiendo y qué necesito,
y poderlo expresar, desde ahí estoy haciendo ya una práctica restaurativa, porque hablamos de responsabilidad y hablamos de necesidades. Entonces, ahí, por ejemplo, se llama declaración afectiva. Desde ahí va a empezar el espectro, ¿no? Después vamos en este espectro avanzando hacia algo un poquito más formal. Por ejemplo, en el mismo salón de clases, yo empiezo a decir, ¿saben qué? Vamos a hacer algunas preguntas a manera de ser más reflexivos en lo que está pasando. Entonces ya le ponemos un poquito más de estructura. Por ejemplo, pregunto, a ver, en esta situación, ¿qué fue lo que pasó? Ah, bueno, esto que pasó, ¿cómo afectó? Ya que revisemos cómo afectó, bueno, qué necesitamos para poderlo resolver. Entonces ya empezamos a ponerle una estructura con las preguntas restaurativas. Entonces sería ese otro punto del espectro, las preguntas restaurativas. Después, si seguimos en el espectro, hablamos de una situación donde ya pudiéramos hacer a lo mejor pequeñas reuniones espontáneas, que sí lo nombra el espectro, donde a lo mejor ya no nada más hago las preguntas, sino nos reunimos las personas que tendríamos que reunirnos para hablar de un conflicto o de una situación que es importante trabajarla. Entonces ahí hacemos ya físicamente, adecuamos un espacio donde físicamente nos reunamos a hablar sobre esto que nos interesa platicar, ¿no? Si seguimos avanzando, pues ya sería un modelo que utilizamos también, ya algo todavía un poquito más formal, que sería el círculo. El círculo es uno de los modelos que también utilizamos dentro de la justicia restaurativa y ahí ya sería una estructura más definida, donde el círculo nos dice que, bueno, ya elegimos un tema a trabajar y ya elegimos un objetivo también en el cual se va a desarrollar ese círculo. Ya implementamos una serie de preguntas que tienen que ver con ese tema, con ese objetivo, y entonces participamos haciendo tal cual, ¿no? Lo que es el círculo sobre nuestro tema y todos participan en un orden también específico porque es una metodología que se utiliza, donde hablemos sobre esto. De igual manera todos escuchamos y de igual manera todos participamos y opinamos para lo que es la construcción de la solución o el tema u objetivo a trabajar, porque hay diferentes tipos de círculo, pueden ser círculos de apoyo, círculos de diálogo, círculos de resolución de conflictos, y demás, ¿no? Entonces, ese sería ya dentro del espectro, casi al final, lo que vamos, acuérdense, de lo más informal hacia lo más formal. Y por último, en el espectro tendríamos también lo que ya conocemos, que yo pienso que conocemos más, que serían las reuniones restaurativas, o bien las reuniones conjuntas, donde ahí sí ya estamos en lo más formal y ahí posiblemente pues ya podemos identificar a lo mejor el delito como tal o el hecho como tal que impactó y seleccionamos o identificamos más bien lo que sería de este hecho, quién es la víctima o quién fue víctima, quién es el ofensor o quién causó este daño, un representante de la comunidad que represente pues a esta comunidad afectada dentro de ese hecho y el facilitador, quien va a facilitar pues esa reunión, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, pues es todo un espectro donde ya pudiéramos abrir un poquito más la justicia restaurativa a estas prácticas que se hacen dentro pues, de este tema restaurativo. Entonces, si nos abre más las opciones, ¿no? Y desde ese espectro, pues yo diría, bueno, pues se puede aplicar en la escuela, se puede aplicar en instituciones, se puede aplicar pues ahora sí que en la parte legal, que es como a lo mejor les digo, lo vemos más, pues hasta luego en la familia muchas veces, porque podemos implementar un círculo muchas veces para trabajar un tema familiar, pudiéramos a lo mejor hacer preguntas afectivas, pudiéramos a lo mejor hacer una declaración afectiva, incluso con alguna relación, ya sea hijo, mamá, esposo y demás, ¿no? Amistad. Entonces, sí, hay autores que también mencionan, pues, como la restaurativa, como toda una visión o una filosofía, ¿no? Que ya sería como un estilo de vida de poder ir practicando esta parte restaurativa en todos los ámbitos. Pues yo no creo que en lo personal se aplica ahora sí que en donde haya personas, donde haya conflicto, donde haya algo que pudo haber afectado a este grupo de personas, pues ahí se pudiera aplicar, ¿no? Muy bien. En el ámbito legal, Socos, ¿cómo se aplicaría el proceso de justicia restaurativa? Ok, fíjate que ahí, hablando de lo que acaba de explicar de este espectro, ya estaríamos hablando de
aplicar la restaurativa desde una manera más formal. Entonces ahí lleva, pues ahora sí que es como un proceso, básicamente entender que es un proceso, no es algo que pudiéramos decir de entrada, ah, bueno, ya hay un delito, sí tenemos víctimas, sí tenemos ofensor, e incluso pudiéramos tener comunidad, ¿no? Y ya estamos listos para iniciar. No, no es así de sencillo, ni tendríamos una solución inmediata, ¿no? Es un proceso y como hablamos de que es esta restaurativa, pues trabaja desde una visión más humana, pues trabajamos con personas, trabajamos con necesidades y por lo mismo, pues también el proceso lleva el tiempo necesario también para cada caso en particular. También no pudiéramos como decir que todos los asuntos pues son iguales porque no lo son. Y en este proceso sí tendría que haber una preparación. Y ahí es donde hablamos de lo que serían las sesiones preliminares o lo que son las reuniones previas para primero en esta preparación identificar de esta situación o bien de este delito, porque hablaríamos ya en ese caso de delitos, por ejemplo, eso se pudiera trabajar en la Ujú. Fiscalía General del Estado, que trabaja delitos, que atiende denuncias. Si hay una situación donde un delito, una acción que generó alguien impactó, y si se ve que este impacto es significativo y que trascendió a tal punto que incluso la comunidad se pudo haber visto afectada, entonces quizá es un tema de restaurativa, ¿no? Entonces ahí aplicaríamos un proceso restaurativo. ¿Cómo en qué delitos? Damos un ejemplo. Mira, hablar de delitos, hay veces que a lo mejor me iría como a identificar ciertos delitos, pero a mí me gustaría como no tanto irme a la línea de decir esto sí y esto no, porque como lo decía, es muchas veces depende de la persona. Por ejemplo, si yo me iría por la teoría o lo que hemos escuchado hasta ahora de dónde aplicar restaurativa, pues te diría, bueno, delitos que son graves, ¿no? Que es de alto impacto, como cual, como un homicidio culposo, que se puede, también considerando que la ley nos permite ciertos delitos aplicar la justicia restaurativa como mecanismo alterno, a diferencia de una mediación, de una conciliación, en un delito de alto impacto como un homicidio culposo, donde nos permite aplicar este mecanismo alterno de la justicia restaurativa o de la junta restaurativa, que así lo nombran, junta restaurativa. Entonces, yo te diría, bueno, de alto impacto, donde va a haber más emociones, donde vamos a ver un nivel de afectación mayor a quizá otro tipo de delitos que quizá pudiéramos clasificar como menos graves. Se me ocurre a lo mejor decirte, bueno, unas lesiones, unas amenazas, pero hablar de que yo pueda clasificar un delito y decirte ese es más grave o ese es menos grave, también hay veces que ahora sí que no, nadie mejor que la persona sabe la gravedad e incluso hablando con la persona te darías cuenta del impacto que tuvo, porque hay veces que incluso unos daños, que a lo mejor es una cuestión material, movió, impactó tanto que ahí ves una afectación significativa y pudieras a lo mejor trabajarlo en un proceso restaurativo porque realmente se vio una afectación significativa donde incluso hay necesidades que surgen con la víctima, necesidades que surgen con el ofensor y que también pudiera también identificarse necesidades con una comunidad ahí. Entonces a mí así como que clasificarlo no me gusta tanto porque depende de cada persona la gravedad o si es viable esa afectación que estamos revisando en ese delito, en esa persona, si es viable un proceso restaurativo. Pero si me voy a lo general, a lo que a lo mejor conocemos un poco más o lo común, pues sí sería de alto impacto, que sería un homicidio culposo, serían a lo mejor una situación de abuso sexual, como en el caso de la ley de adolescentes, que sí nos permite trabajar también con abuso sexual, y ahí se aplicaría también lo que sería un proceso de restaurativo. A lo mejor unas amenazas que fueron, se realizaron las amenazas en una escuela, entonces ahí sí, sí vemos evidentemente que se ha visto afectado toda una comunidad escolar y está un tema de seguridad muy importante. No sé, algunas lesiones donde mueven e impactan
situaciones donde la víctima sí se ha visto muy afectada en muchos aspectos de su persona y necesita un proceso restaurativo, pero así en general pues sería donde vemos mayor impacto y mayor emociones, ¿no? Y que sobre todo si veamos que se da como los puntos necesarios para aplicar el proceso, que es pues que sabemos que es voluntario y que entonces nos aseguremos primero que nada que las partes, sobre todo principales, que es la víctima y el ofensor, estén de acuerdo en participar, ¿no? Otro punto sería bien importante que la persona que resultó, bueno, que es ofensora en cuanto a ese daño, pues también reconozca su responsabilidad, porque si no, no serviría de mucho lo que es aplicar un proceso restaurativo, porque no tendríamos la manera donde el ofensor reconozca, y eso sería muy revictimizante para la víctima, el escuchar a la víctima que el ofensor no reconoce lo que hizo, ¿no? Y es muy difícil entonces trabajar un proceso así. Entonces tendríamos que partir también de ese sentido, ¿no? Que es la voluntariedad, que sí deseen participar y también que en el caso del ofensor sí reconozca su responsabilidad para poder entonces ya iniciar un proceso restaurativo y más el aspecto que comentaba, ¿no? Que si es un delito, pues saber que es un delito de alto impacto, que sí hay un daño o una afectación significativa y que pues incluso también pueda haberse una comunidad afectada ahí también. Ese sería como los puntos. No sé si, creo Mm, que sí me ¿Sí? perdí un poquito en la pregunta. ¿O no? No, sí, porque se complementó con la pregunta de los delitos, que es lo más común que atiendes, bueno, doy un poquito de margen. Socos trabaja, trabajamos en la fiscalía. Ella es facilitadora, pero de junta restaurativa, que eso es lo que le apasiona, es lo que le gusta. Y este, ya ahondando un poquito más, se me fue la palabra. ¿Cuáles son los asuntos que son más comunes ahí? O sea, que te pudieran decir, ah, mira, esto para ti, esto para ti, esto para ti, ¿qué podría ser? Homicidio, violación, abuso. Sí. Hablando de los asuntos que son con mayor frecuencia que se atienden en un proceso restaurativo, pues como ejemplo serían el homicidio culposo, que esto recordando pues que es un homicidio que fue que surge de manera accidental, no intencional. Digo, ya hablando de la parte legal, ¿no? Que se nos permite aquí en nuestro estado, pues trabajar bajo un proceso, llámese mecanismo alterno. En este caso, ahí el indicado, el proceso sería restaurativo, ¿no? No sería mediación, no sería conciliación. De entrada, pues un homicidio culposo, porque ahí vemos lo que les decía, ¿no? Que es alto impacto y más emociones. Y ahí sí se ve claramente, pues, quién es víctima, quién es ofensor, y el tema a lo mejor de los apoyos, que entraría como esta Mm. parte que les decía de la comunidad, como a la familia, gente cercana, ¿no? Y voy a esto porque también, no podemos trabajar un homicidio, es como muy claro el proceso restaurativo en este ejemplo, porque la restaurativa es muy distinta a un proceso de mediación o a un proceso de conciliación. Hablando de lo que hacemos en fiscalía, que vemos delitos y que en los delitos pues trabajamos también con mecanismos alternos como lo que es conciliación, mediación, junta restaurativa, ¿no? Es muy diferente porque, por ejemplo, la mediación pues sí hay una coparticipación del conflicto. O sea, ahí sí hay igualdad, por ejemplo, en las partes. Acá no hay igualdad. Aquí estás viendo cómo una situación afectó y de esta situación hay una víctima y hay un ofensor. O sea, no, esta víctima no co-construyó el conflicto. O sea, es una persona que se vio afectada pero no porque hubo una historia donde participó y generaron juntos el conflicto, a diferencia quizá de asuntos que se mirarían en una mediación. En la mediación pues trabajamos donde ya hay una historia, una relación probablemente entre estas personas, que esta relación o esta historia en el conflicto los llevó a que se causara entre una de las partes hacia el otro una situación de delito, ¿no?
Pero ahí vemos esa igualdad, porque los dos participaron y acá no. Acá la diferencia es que no tenemos esa igualdad. Acá sí hay definido una víctima, un ofensor y pues como les decía, esta característica que es también implementas lo que es la participación de la comunidad. Otro delito, por ejemplo, pudiera ser, como les decía también, también se mira lo que sería la ley para adolescentes, es un poco más extenso la participación de lo que sería un proceso restaurativo y puedes trabajar un abuso sexual, puedes trabajar también pues una violación equiparada. En el caso de adultos, pues se me ocurre también que hay veces que, aparte de los homicidios, pudiera ser un delito también sexual, un hostigamiento sexual, donde ya el hecho en sí afectó y ahí sale lo que es o resulta lo que es una víctima, un ofensor. También trabajarías ahí un proceso restaurativo, algún delito de amenazas o lesiones donde no hubo esta co-construcción, sino que en una agresión sí se vio mucha diferencia en quien hizo el daño y de ahí ya lo trabajas como un proceso restaurativo donde identificas en este incidente quién es víctima, quién es ofensor, porque si el incidente, aunque sea lesiones, aunque sea amenazas, sí llevó a ser una afectación significativa que necesita ser restaurada, ¿no? Esos serían como los delitos que pudiéramos a lo mejor poner como ejemplos. Y ya Ujú. recordé que la pregunta anterior sí me quedé en la parte de cómo trabajas el proceso y me quedé en lo que son las sesiones previas, Ah, ok. porque como trabajas con delitos de alto impacto, les decía que primero hay que asegurarnos que sí haya disposición de ambas partes o de las partes que van a participar, sí haya un reconocimiento de la responsabilidad de la parte ofensora, que eso es muy importante para no revictimizar, pero también debe de haber una preparación. No podemos llegar y juntarlos. O sea, esto es con cuidado, con un acompañamiento, donde debe de ser una persona que facilite desde inicio esa preparación hasta, ya que estén listas las partes, pues podernos reunir o ver si se puede o no se puede reunirlos, porque también hay otras formas de hacer restaurativa o este proceso, que sería a lo mejor ser el facilitador como un puente, o bien hay veces que se utilizan cartas también para poder atender esas necesidades de una parte hacia con la otra parte, ¿no? Pero sí es un trabajo que se va a hacer, como les digo, es un proceso, no es algo inmediato, no es algo confrontativo, no es algo que podamos resolver ese mismo instante o ese mismo día, sino es un proceso que lleva su tiempo, lleva su acompañamiento, lleva su preparación. Por eso yo separaría como esta preparación en sesiones previas con cada una de las personas que va a participar o va a ser parte del proceso, llámese víctima, llámese ofensor, llámese comunidad, ¿no? Y ya que se prepare a estas partes y que se identifique qué necesidades tiene, se exploren todos los escenarios posibles para que estemos listos o preparados y se pueda entonces al final dar esta reunión y hablar de qué fue lo que pasó, cómo es que esto que pasó afectó, qué necesidades surgen a raíz de esta afectación, qué se necesita para poder atender estas necesidades y que entonces se pueda ya lograr lo más posible, restaurar el daño que se causó, ¿no? Y esa reunión, pues ya, pues al final, pues llega a ser muy sanadora, ¿no? Para todas las partes. O bien, si no llega a reunirse, pues por lo menos sí saber que es un proceso bien cuidado, es un proceso restaurativo con alguien especialista y que se atiende a lo mejor no al final en una reunión conjunta, pero sí fue restaurativo en otros aspectos, a lo mejor parcialmente atendiendo esas necesidades, no de manera conjunta al final, pero sí sobre el proceso se atendieron también. Y aquí también entraría lo que serían pues redes de apoyo, que también en este trabajo del proceso restaurativo también es importante mencionar que es bueno tener como un directorio con esas redes de apoyo, como quién, como algún psicólogo, donde pudiéramos decirle a la víctima, sabes que a lo mejor está en una situación de duelo por lo que sería un delito de homicidio culposo. Mm. Y aquí pues no trabajaríamos en terapia, sino se manda o se canaliza con un especialista, en este caso un psicólogo, o bien si la parte ofensora tiene problemas de adicción, pues también tener en ese directorio lugares adecuados para que se trabaje también la conducta y pudiéramos entonces abarcar un poco más.
en esas necesidades o en el proceso que ayude esta parte de canalizar a esas redes de apoyo y poder retomar lo que vemos aquí en el proceso y lograr de una manera más integral hacer esta labor, ¿no? Ok. Eh, tengo otra pregunta. ¿A quiénes atiende o beneficia la justicia restaurativa? A lo mejor ya lo dices como en las respuestas anteriores, algo breve, pero en sí a quiénes son los que atienden. Ok. Yo creo que aquí me gustaría como hablar de la parte en la que hablar de a quién atiende, creo que es bien importante tener en cuenta que no estamos trabajando con objetos, o sea, con algo que pudiéramos decir es siempre igual o pudiéramos incluso adelantarnos a saber qué necesita, porque nosotros no sabemos, nosotros facilitamos y trabajamos con personas. Entonces, de entrada, ¿a quiénes atiende o a quiénes beneficia? A las personas que se han visto afectadas por un delito, por un conflicto, por un impacto. Y aquí trabajamos lo que es la dimensión del daño, ¿no? Que puede ser un daño, hablamos de trauma, hablamos de que hay niveles de afectación como a un nivel individual, pero también un nivel relacional, también un nivel comunitario, también un nivel simbólico, porque a lo mejor sí, a mí, como les decía en el ejemplo anterior, yo fui al cine con la familia y me asaltan en el cine. Quizá yo antes del asalto, del robo, el cine para mí era simbólicamente un lugar recreativo, un lugar relajante, un lugar seguro, pero ya después de un robo en el cine, pues ya me va a afectar en la parte simbólica donde va a cambiar totalmente mi concepto del cine, ¿no? Ya va a ser un lugar inseguro, va a ser un lugar donde yo no quisiera relajarme, al Ya no vas a querer contrario, ir. ya no voy a querer ir. Entonces, todo esto también tiene que tomarse en cuenta y por ende hablamos de personas y que cada persona es bien distinta. Entonces, beneficia a la persona o a aquellas personas que han sido afectadas por un delito, una acción que generó una afectación, un impacto en las dimensiones que ya mencioné, ¿no? Y pues con esto me atrevería también a decir que el trabajo que se hace en un proceso de justicia restaurativa es trascendente. Es decir, yo digo esta frase, te ayudo y me ayudo, porque si yo estoy hablando de que rompo con ciclos y al final lo que se busca es quitarle la etiqueta a la víctima, quitarle la etiqueta de ofensor, y cubrir necesidades. Y esto me habla de que como comunidad también tenemos una responsabilidad. No nada más es decir, tú hiciste algo que no es correcto, te castigo o te expulso, como en las escuelas, ¿no? Te expulso. Pues sí, pero creo que eso es lo que ya a lo mejor, y no voy en contra de, ahora sí que los que hablamos de justicia restaurativa siempre decimos lo mismo, no es que se vaya en contra de, pero ¿qué pasa con el que se dé cuenta de o que se revise qué fue lo que afectó? ¿Qué pasó que este miembro de la comunidad, de nuestra comunidad, porque todos somos parte de, está haciendo esto? Y cómo tenemos esa seguridad que aunque lo castiguemos o aunque lo expulsemos, no va a volver a hacerlo. Porque quizá si exploramos su historia, es lo único que conoce, es lo que le ha funcionado. O sea, hay una historia atrás que también es importante conocer para poder también trabajar o permitir que trabaje esta conducta y poderlo integrar a la comunidad de una manera mejor para todos, ¿no? Entonces, ahí es donde también la responsabilidad de la comunidad es bien importante. Y entonces, hablando de comunidad, de prevención, de trabajar conductas, de hacer conciencia de lo que es el daño, cómo se causó, de trabajar necesidades, de trabajar en esta visión más humana, pues claro que estás trabajando en favor de un tejido social, ¿no? Que es también lo que estamos aquí buscando, que en general la sociedad sea una sociedad donde podamos estar seguros, donde podamos atender necesidades, pero también ahora sí que ser parte de cómo se tendría que, pues, abordar una situación para que no vuelva a pasar o de una manera que se necesita en cada caso, pues, atender y que se sienta esa parte donde sí yo estoy más seguro, sí estoy más confiado y sí sé
que esto realmente se restauró, ¿no? Entonces, beneficio, pues ahora sí que tendría para todos, ¿no? Ah, ok. Bien, es un tema, como ya vieron, muy, muy interesante y amplio, pero pues también no quiero abusar de su disponibilidad y su tiempo, pero sí quiero saber, Soco, saber una experiencia que tú hayas tenido en todo este tiempo con una buena junta restaurativa que te haya quedado a ti como la satisfacción de wow, lo logré, lo hice, no sé. Ok. Eh, bueno, la verdad que yo desde mi práctica, cada vez me doy cuenta que esto funciona. Yo creo totalmente en lo que es el proceso restaurativo. Entonces, para mí todos los casos, son wow, o sea, es satisfactorio. Si tendría que ahorita, se me viene a la mente como a decir uno, mm, hablando de que la justicia restaurativa o el proceso también genera reconexión, se me viene a la mente uno que es de un homicidio igual por culpa, donde el caso es, recuerdo que es donde van en el carro, van dos amigos, estos amigos se conocen desde hace tiempo, incluso visitaban la casa de uno y del otro, la familia los conocía, los ubicaba como amigos, muy buenos amigos. Y en este día que iban, y creo que era de noche, iba manejando uno, el otro iba de copiloto, y entonces en un descuido, recuerdo, creo que iban tomados, algo así. Entonces, en un descuido, pues se impactan y no recuerdo exactamente qué pasó, si rodó el vehículo o qué, pero desafortunadamente el copiloto se sale del vehículo y esto genera pues que automáticamente él muere, ¿no? Ok. Falleció en el incidente. Entonces, esto sí tenemos, por lo que, ahora sí que lo que platicamos, ¿no? Tenemos, si nos damos a las características del proceso, pues sí tenemos una víctima, tenemos un ofensor aquí en este caso, quien se maneja, pues la víctima falleció, sin embargo, tenemos a la familia de esa víctima, que serían los papás, al ofensor, que sería quien iba manejando, en este caso el amigo, y pues a la comunidad, que serían las familias de ambos también, como también parte de quienes se vieron afectados con todo esto, ¿no? Y pues aquí sería donde se lleva a cabo el proceso restaurativo, desde las reuniones como les decía, se hace esta preparación por separado, las sesiones previas se realizan, se trabaja lo que pasó, cómo está cada uno con esta situación. Todavía no se da la reunión, se sigue trabajando en este acompañamiento, revisando necesidades y demás. Pero sí recuerdo que las familias de cada uno de ellos se separaron, se distanciaron al punto en el que de ser, pues en vida, el que murió muy buen amigo de este otro que resultó responsable o bien ofensor, sí, la familia del que falleció no lo quería ni ver, o sea, era totalmente y válido, ¿no? Por el dolor, el duelo, enojo, pues hasta yo creo que odio, se expresaban muy mal pese a que lo conocían, pese a que sabían pues que había sido un accidente, pero sí había muchas emociones donde era incluso pues sería muy confrontativo poderlos reunir de inicio, ¿no? Como les digo, es una preparación, pero sí estas emociones se van trabajando durante las sesiones previas y se van identificando sobre todo las necesidades. Finalmente se trabaja las sesiones previas y si se logra reunirlos. Aquí quién se reúne? Quien cometió el delito, que sería el ofensor, con los papás de quien falleció, que fue la víctima en este caso. Los papás serían las personas que vienen del otro lado y también el ofensor se apoya de su mamá. Entonces, Ok. están como quien dicen las dos familias, ¿no? Y ya al final en la reunión muchas veces si haces un buen acompañamiento, es decir, cuidas mucho las sesiones previas, que es la preparación antes, si lo que logramos en la reunión es
esa reconexión que muchas veces el escucharse uno al otro, el escuchar los papás, en este caso de la víctima, que el muchacho reconoce lo que sucedió, la responsabilidad, también ofrece no una disculpa al aire, sino es una disculpa sincera desde ahora sí que desde lo más honesto y más profundo, ¿no? Porque así se trabaja un proceso restaurativo, es una parte que hay que considerar que es una disculpa honesta, no es una disculpa al aire, donde se escucha cómo han vivido con esta pérdida los papás, se expresan esas emociones, se pregunta también, porque también para ellos era importante saber qué pasó, lo ayudaste, no lo ayudaste, me contaron que no, bueno, todo eso, esas dudas, esa necesidad de decir lo que hay que decir, cómo me siento, cómo estoy, qué necesito, y a su vez el ofensor también poder expresar cómo se ha sentido a raíz de esto, no ha podido dormir, no puede acercarse a la tumba porque los papás no permiten que se acerque a la tumba y le duele esto porque era su Ajá. amigo. Entonces, todo este dolor, este arrepentimiento, esta sensación también donde pues necesita también acercarse, también es un duelo que le está viviendo, y finalmente hacer esa reconexión. Ahí es donde nos damos cuenta que el mismo proceso es sanador porque se restaura y se restaura desde lo que ellos necesitaban, no desde lo que yo como facilitadora necesito o lo que la ley va a imponer como un castigo, ni como lo que a lo mejor alguien ajeno crea que necesitan, sino como ellos mismos necesitan y saben que deben sanar. Es esa reconexión lo que hace que se logre llegar a un punto que se vuelve sanador. Y el proceso es bien sabio. Ellos van viviéndolo como tienen que vivirlo, en el tiempo que tienen que vivirlo. Digo, a lo mejor no tengo así como que las palabras, exactas, pero quienes hemos hecho o facilitado más bien procesos restaurativos, nos hemos dado cuenta que son procesos, que sí trascienden, que son sanadores, que van más allá y que logran incluso esa reconexión de la que hablo, donde ves esa transformación de cómo iniciaron y cómo se van. Y ese cambio es algo que cuando hablo de trascender es porque estás logrando un cambio en ellos, pero también a nivel comunitario, a nivel social, desde aquí hasta allá va, ¿no? Pues el cambio a beneficio de todos, pues que es lo que hablábamos hace ratito. Ujú. Muy bien. Ya, finalmente quisieras compartir algo más, Ocos, o qué tal ha sido tu Fíjate, experiencia? voy a nada más agregar así otro, no, yo no lo, este asunto no lo, es muy breve, no lo llevé yo, pero lo escuché de alguien que también me encanta como trabaja el tema de justicia restaurativa, que a lo mejor la ubican, que es Virginia Domingo. Ella hablaba de, por ejemplo, de un caso donde alguien que era muy común ya, el que es pues delinquir, me refiero a que robaba, ¿no? Era como ya Un hábito para él. un hábito, casi, casi, ¿no? Ujú. Entonces, robaba, ¿no? Y igual, pues ya a lo mejor ya se la sabía, ¿no? Lo que pasaba legalmente, pues yo creo que ya a lo mejor ya estaba familiarizado con las consecuencias legales, pero él Ujú. seguía robando. Pasa que en el tema de justicia restaurativa de este proceso, él, a diferencia de lo que él normalmente ya, esas consecuencias legales que ya había vivido anteriormente, aquí la diferencia fue que al trabajar esto, como trabajas con personas, y sobre todo, pues en este caso también con la parte que es víctima, resulta que la mamá, que era la víctima, una mamá, habla de su niña, porque esta persona fue víctima de ese robo, ¿no? En Ok. ese caso. Y la mamá, desde su parte víctima, dice, ¿sabes qué? Es que a partir de que tú hiciste esto, de que robas, de que te metiste a la casa y demás, mi hija no ha dormido. O sea, mi hija ya no duerme igual, se ha enfermado,
ella está muy preocupada, ella piensa que alguien más se va a meter a la casa. Entonces, al momento de que esta persona, porque también es persona, el ofensor, escucha cómo la acción que él realizó afectó, como personas se genera esa parte donde te das cuenta que no se queda una acción en un castigo, en una sanción y ya, porque pasa mucho, yo pienso que cuando uno, como en las escuelas, que expulsas o etiquetas, tú eres el delincuente, ¿no? Tú eres Agresor, el que roba, ¿cómo se le dice al que roba? El ratero. el ratero, Esa es la el etiqueta, ¿no? ladrón. El ladrón. Si yo también como comunidad no trabajo en el que él se dé cuenta del daño que causó, que esto sí sensibiliza y sí genera mayor conciencia, sí genera más empatía y es otra manera de asumir la responsabilidad de una manera activa. Pero si yo no permito esto, que esta persona aprenda o que trabaje la parte que le ha llevado a generar esta conducta y con eso trabajemos para que no lo vuelva a hacer, si yo no veo todo esto y nada más lo expulso, o pues sí, lo expulso, ¿qué estoy también yo alimentando como comunidad? Lo expulso, le digo, ya no eres parte de esta comunidad porque tú eres el delincuente. Entonces, al Ok. expulsarlo y al etiquetarlo y no permitirle que ya sea parte de esta comunidad, yo creo que también estamos alimentando ese ciclo. Entonces, si no le permito entrar a esta comunidad, él lo que va a hacer probablemente va a buscar dónde sí pertenece. Si yo le digo a esta parte no perteneces porque tú eres un delincuente y le pongo la etiqueta, pues ¿a Ujú. quién va a pertenecer? Se va a ir al grupo de delincuentes. Delincuentes. Entonces ahí vuelvo a alimentar como comunidad también, pues esa conducta, ¿no? Entonces no asumo también como comunidad mi responsabilidad de ver qué voy a hacer con esta persona para que vuelva a integrarse de una manera pues correcta, ¿no? O que haga lo correcto y que vuelva a integrarse en la comunidad, porque aquí pertenece finalmente, o sea, no es no es que no pertenezca, la verdad es que sí pertenece, pero entonces ahí nos toca también como comunidad pues atender eso. Ah, ok. Muy bien. Bien, pues me dio un gusto volver a conectarnos. Ya sé, igual. Y y tenerte aquí de verdad me es satisfactorio porque ya tenía muchas ganas de, aparte de verte, porque ya desde el año pasado que no te veía, traer ese tema, porque en realidad es un tema que no es tan tocado, pero ayuda demasiado. Yo siento que Sí. ayuda. Como dices, yo lo veo como para reincorporar a esa persona que cometió cualquier delito, pero como lo acabas de decir, o sea, si la gente lo está etiquetando que eres un ratero, pues él al final de cuentas va a considerarse, la va a creer y va a estar en un ambiente de personas que continuamente hagan esas acciones, ¿no? Ujú. Pero si se le da la oportunidad de saber qué es lo que piensa, saber qué es lo que lo llevó ahí, porque yo siempre he dicho que todos hacemos acciones porque traemos como una escuela, no una escuela, pero tú lo vistes en tu casa, pues, pero que todas las personas tienen una oportunidad de cambiar, eso también lo veo. O sea, el que no son oídas, el que siempre van silenciados para no ser criticados o así. Entonces yo siento que la restaurativa es como para reincorporar a la gente y trabajar a la persona y saber realmente qué es lo que lo está afectando y ayudarlo en ese sentido. Claro. ¿O, Sí, o estoy mal? sí, no, así es. Sí, sí se entendió. Bueno, tengo una buena muestra. Bien, entonces, por hoy sería todo. Espero que les haya encantado, porque a mí me encantó esta charla. Y cualquier pregunta, duda en comentarios. ¿Ok? Los dejo y nos vemos hasta la próxima.